Dicen que la ayuda es invisible, y durante 3 años viví esa verdad cada día en la mansión de los Montaner. Yo era Sofía, callada, fiable, la mujer que mantenía su mundo perfecto girando mientras ellos apenas reconocían mi existencia. Pero lo que Daniel Montaner y su círculo de élite no sabían era que esta simplemente niñera había estado construyendo algo extraordinario en las sombras. La noche en que me humilló delante de sus amigos sería la última vez que alguien me miraría por encima del hombro. Si estás listo para escuchar cómo convertí mi mayor humillación en mi mayor triunfo, asegúrate de suscribirte y házmelo saber en los comentarios desde qué ciudad nos ves. La mansión de los Montaner se alzaba como un monumento a la riqueza en la calle Serrano, sus prístinas columnas blancas brillando bajo el sol de la mañana, mientras aparcaba mi destartalada Honda en la zona de aparcamiento para el personal detrás de la cocina. 3 años, 2 meses y 15 días, exactamente el tiempo que llevaba llamando a este lugar mi trabajo, mi hogar y, a veces, mi prisión. Al entrar por la puerta de servicio, la risa de la pequeña Emma resonó desde el comedor, seguida inmediatamente por las protestas de su hermano, el pequeño con 6 años, Connor, sobre sus huevos revueltos que estaban demasiado pasados. Estos niños se habían convertido en mi mundo, y en muchos sentidos, yo me había convertido en el suyo. Su madre, Patricia, siempre estaba viajando a galas benéficas en París o a subastas de arte en Milán, mientras que su padre, Daniel Montaner, consejero delegado de Montaner Holdings, trataba la paternidad como una reunión del consejo de administración que prefería delegar. «Sofía», la voz de Emma resonó cuando entré en la cocina. Se lanzó a mis brazos con el entusiasmo que hacía que cada momento difícil valiera la pena. «Papá dice que esta noche tenemos una gran fiesta con mucha gente importante». Daniel Montaner levantó la vista de su periódico, el ABC. Sus ojos grises de acero apenas registraron mi presencia. A los 42 años, era el tipo de hombre que imponía atención sin intentarlo. Alto, de facciones marcadas, con la confianza que solo proviene de la riqueza generacional. «Los niños deberán estar en la cama a las 7», dijo, sin molestarse en las formalidades. «Vendrán inversores esta noche y no quiero que corran por ahí interrumpiendo conversaciones importantes». «Por supuesto, señor Montaner», respondí, acomodando a Emma y peinando el rebelde pelo de Connor. «¿Vendrá la señora Montaner a cenar esta noche?» Él resopló, un sonido que de alguna manera lograba transmitir tanto diversión como desdén. «Patricia está en los Hamptons con los nombre adaptado de los Vanderbilts, algo sobre una subasta silenciosa para artistas desfavorecidos». Lo dijo con el mismo tono que se podría usar para describir un documental particularmente aburrido. Lo que Daniel no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que mientras yo había estado cuidando de sus hijos, limpiando sus desastres y organizando sus vidas, también los había estado observando, aprendiendo de ellos, comprendiendo cómo funcionaba su mundo, qué les hacía funcionar y, lo más importante, qué valoraban por encima de todo: el respeto, el estatus y la apariencia de éxito. Durante los últimos 18 meses, había estado invirtiendo cada momento libre y cada euro ahorrado en algo que comenzó como un sueño desesperado y se había convertido lentamente en mi realidad secreta. A altas horas de la noche, después de meter a Connor y Emma en sus camas de diseño, había estado construyendo un imperio desde mi pequeña habitación del ático. El cuidado infantil premium no era solo cuidar niños. Se trataba de crear entornos donde los hijos de padres de alto rendimiento pudieran prosperar mientras sus padres se enfocaban en sus carreras. Se trataba de comprender que las familias adineradas no solo querían a alguien que cuidara a sus hijos, querían a alguien que pudiera integrarse perfectamente en su estilo de vida, al tiempo que brindara un desarrollo educativo, emocional y social que coincidiera con sus expectativas. La idea se había materializado durante una de las muchas ausencias prolongadas de Patricia. Había estado gestionando no solo las rutinas diarias de los niños, sino también coordinando con sus tutores, organizando citas para jugar con otras familias de élite y, esencialmente, dirigiendo un hogar que la mayoría de la gente necesitaría un equipo de 5 para manejar. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo era buena en esto, sino que era excepcional. Y, lo que es más importante, había cientos de familias como los Montaner que necesitaban exactamente lo que yo podía ofrecer. Pero los sueños no pagan las facturas, y empezar un negocio requiere capital que no tenía. Ahí es donde el destino entró en juego, vistiendo ropa de diseño y llevando un bolso Hermès. Fue hace 6 meses cuando todo cambió. Había llevado a Emma y Connor a su clase semanal de piano en el conservatorio del centro,
Cuando noté a una mujer sentada sola en la sala de espera, con lágrimas corriendo por su rostro perfectamente maquillado. Era elegante de esa manera natural que el dinero no puede comprar. Belleza natural realzada por el tipo de estilo sutil que cuesta más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Emma, siendo el alma empática que era, se acercó a la mujer y le ofreció un pañuelo de su pequeño bolso. Mi niñera siempre dice que llorar ayuda a lavar la tristeza. Había dicho con la sabiduría que solo un niño de 5 años puede poseer. La mujer levantó la vista e inmediatamente la reconocí. Miranda Chen, la actriz nominada al Oscar que había estado en todos los tabloides por su problemático divorcio del magnate tecnológico James Richardson. Pero en ese momento, no era una celebridad. Era solo una madre luchando con el equilibrio imposible entre la carrera y la familia. Lo siento, dije, acercándome con cuidado. Emma tiene el don de hacer que la gente se sienta mejor. ¿Estás bien? Lo que siguió fue una conversación que duró mucho más allá de la lección de piano de los niños. Miranda se enfrentaba a una batalla por la custodia que amenazaba con descarrilar su carrera, justo cuando había conseguido el papel de su vida. Necesitaba a alguien que pudiera brindar atención de primera calidad a su hijo de 8 años mientras ella filmaba, alguien que entendiera las presiones únicas de las familias de alto perfil y pudiera mantener la discreción absoluta. Hablamos durante 2 horas ese día. Compartí mis antecedentes, mi filosofía sobre el cuidado infantil y mi sueño de crear algo más grande que un simple servicio de niñera. Escuchó con la intensidad de alguien que había aprendido a leer a la gente para ganarse la vida, haciendo preguntas que revelaron que era tan astuta en los negocios como talentosa en la pantalla. 3 semanas después, Miranda se convirtió en más que mi primera clienta. Se convirtió en mi socia silenciosa y principal inversora. La ironía no se me escapó de que, mientras yo era invisible en la casa de los Montaner, una estrella de Hollywood había visto mi potencial de inmediato. Pero el éxito en las sombras sigue siendo trabajo en la sombra, y había aprendido a ser paciente. Mi negocio, Pinnacle Care Services, estaba creciendo de forma constante pero silenciosa. Tenía 12 familias en mi lista, un equipo de 6 cuidadores cuidadosamente seleccionados, y una lista de espera que incluía a algunas de las personas más influyentes de Madrid. Todo esto mientras seguía viviendo en el ático de los Montaner y cuidando a niños que me llamaban familia, incluso si su padre me veía como poco más que ayuda contratada. Aunque la fiesta de esta noche sería diferente, podía sentirlo en la forma en que la energía de Daniel había cambiado durante la última semana, cómo había estado haciendo más llamadas de lo habitual, cómo había ordenado que la casa se limpiara a un estándar aún más imposible de lo normal. Esto no era simplemente otra reunión social, esto era importante para él, lo que significaba que era una oportunidad para mí. Mientras preparaba el almuerzo de los niños, Connor tiró de mi manga. «Sofía, ¿te quedarás para la fiesta esta noche? Quiero mostrar a todos los amigos de papá cómo me enseñaste a hablar francés». La risa aguda de Daniel cortó el ambiente. «Connor, Sofía no es una invitada, es el servicio. Los adultos esta noche están discutiendo asuntos muy importantes, cosas que alguien como ella no entendería». La casual crueldad de sus palabras me golpeó como un golpe físico, pero había aprendido hace mucho tiempo a no reaccionar. En cambio, sonreí a Connor y le despeiné el pelo. «Estaré aquí para acostarte, cariño. Eso es lo que importa». Pero cuando Daniel volvió a su periódico, El Marca, despidiéndome tan a fondo como si nunca hubiera hablado, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La Sofía paciente e invisible estaba cansada de ser pasada por alto. Esta noche, decidí, sería la última noche que aceptaría ser tratada como menos de lo que era. Lo que ninguno de ellos podía ver era el mensaje de texto que había recibido esa mañana desde mi teléfono de trabajo, un teléfono que Daniel ni siquiera sabía que existía. La última recomendación de Miranda, una heredera farmacéutica cuya niñera acababa de avisar, estaba dispuesta a pagar una tarifa superior que empujaría mis ingresos mensuales por encima de las 6 cifras. 6 cifras. En un negocio que había construido mientras vivía en su ático y cuidaba a sus hijos. La ironía era deliciosa, pero la justicia sería aún más dulce. La tarde pasó en un torbellino de preparativos que no tenían nada que ver con la fiesta de Daniel, y todo que ver con mis propios planes. Mientras ayudaba a Connor con sus deberes y supervisaba el proyecto de arte de Emma, mi mente calculaba, planeaba y anticipaba el momento en que mis 2 mundos finalmente chocarían. A las 4, la decoradora de Patricia llegó con un equipo de floristas que transformó el piso principal en algo que pertenecería a la revista Hola. Las lámparas de cristal se pulieron a la perfección,
Las orquídeas frescas aparecieron en cada habitación, y la mesa del comedor se puso con una porcelana que costaba más que los coches de la mayoría de la gente. Lo observé todo desde las escaleras mientras mantenía a los niños entretenidos, catalogando mentalmente cada detalle. Este era el mundo que había estado estudiando durante 3 años, no solo observando, sino aprendiendo su idioma, comprendiendo sus reglas tácitas y reconociendo las sutiles dinámicas de poder que determinaban quién pertenecía y quién servía. Esta noche, Daniel recibiría una clase magistral sobre lo equivocado que había estado sobre en qué categoría me encontraba yo. Sofía, la voz de Daniel resonó desde su estudio. Necesito que te quedes con los niños arriba después de las 6:30. Algunos de mis invitados llegarán temprano y no quiero que les molesten. Por supuesto, señor Montaner, respondí, pero mis dedos ya estaban escribiendo un mensaje rápido en mi teléfono de trabajo. Confirmado para esta noche. Gracias por entender el momento. La respuesta llegó de inmediato. No me lo perdería. Es hora de hacer una entrada. M. A las 6, los primeros invitados estaban llegando y pude escuchar el murmullo de una conversación costosa que subía desde el piso principal. Había alimentado a los niños, los había bañado y les había puesto el pijama temprano, pero tanto Emma como Connor estaban demasiado emocionados por la actividad de abajo como para calmarse fácilmente. «¿Podemos solo echar un vistazo?», suplicó Emma, apoyando su rostro contra la ventana de su dormitorio que daba a la entrada circular. «Mira todos los coches elegantes». Me uní a ella en la ventana y tuve que admitir que la vista era impresionante. Bentleys, Maseratis y al menos 3 Teslas diferentes bordeaban el camino como una exposición automovilística. Estos no eran solo los socios comerciales de Daniel, esto era dinero antiguo, dinero nuevo y poder político reunidos bajo un mismo techo. Una mirada rápida, acordé, tomando a los 2 niños de la mano y conduciéndolos a la parte superior de la escalera principal. Desde aquí, podíamos ver la sala de estar donde unas 30 personas se mezclaban con copas de champán y sonrisas ensayadas. Daniel estaba en el centro de todo, llamando la atención como siempre. Estaba discutiendo algo con gestos animados con un grupo que incluía a la senadora Ana Gómez, la emprendedora tecnológica Rebeca Martínez y a alguien que reconocí como el CEO de la mayor firma de inversión de España. «Papá parece importante», susurró Connor, y tenía razón. Este era Daniel en su elemento, el amo de su universo, rodeado del tipo de personas que formulaban políticas y movían los mercados. «Él es importante, cariño», dije, alisándole el pelo, «pero también lo son muchas personas, de muchas maneras diferentes». «¿Eres importante, Sofía?», preguntó Emma con la franqueza que solo los niños poseen. Antes de que pudiera responder, la voz de Daniel cortó la charla de la fiesta como un cuchillo. «Sofía, ¿qué estás haciendo ahí abajo?». Todas las cabezas de la sala se volvieron para mirarnos y sentí que el calor subía por mis mejillas. «Solo acostando a los niños, señor Montaner. Querían dar las buenas noches». «Bueno, llévalos arriba. Esto no es un circo para que ellos miren». Su tono era agudo, autoritario, diseñado para recordarle a todos los presentes exactamente dónde me encontraba en la jerarquía de su mundo. Pero en lugar de la retirada rápida habitual, algo me hizo hacer una pausa. Tal vez fue la pregunta de Emma sobre la importancia, o tal vez fue el peso del secreto que había estado guardando durante 18 meses. Fuera lo que fuera, me encontré de pie un poco más erguida. «Por supuesto», dije, con la voz más clara de lo habitual. «Vamos, Emma, Connor. Es hora de vuestro cuento para dormir». Cuando nos dimos la vuelta para irnos, escuché a la senadora Gómez preguntar: «Daniel, ¿cuánto tiempo lleva con tu familia?». 3 años, respondió Daniel, y pude escuchar el encogimiento de hombros despectivo en su voz, incluso sin verlo. «Buena con los niños, pero ya sabes cómo es la ayuda en estos días. Es difícil encontrar gente que entienda su lugar». La conversación continuó, pero ya había escuchado suficiente. Cuando terminé de leerle a Emma su cuento favorito sobre una princesa que descubrió que en realidad era reina, había tomado una decisión que lo cambiaría todo. Mi teléfono de trabajo vibró con otro mensaje. «Llego en 20 minutos. ¿Estás lista?». Me miré en el pequeño espejo de mi habitación del ático. Durante 3 años, me había vestido con ropa informal, me había fundido, me había hecho invisible. Esta noche, eso iba a cambiar. Saqué el único vestido de diseñador que poseía, un sencillo pero elegante vestido negro que Miranda había insistido en que comprara durante una de nuestras reuniones de negocios. Era apropiado para cualquier entorno profesional, a la vez que era lo suficientemente caro como para exigir respeto.
Pero la verdadera transformación no estaba en el vestido. Todo estaba en la forma en que me comportaba mientras me maquillaba con manos que no temblaban, mientras peinaba mi cabello con confianza en lugar de apresuramiento, y mientras me ponía los pendientes de perlas que habían sido de mi abuela, un recordatorio de que la dignidad no es algo que otros puedan dar o quitar. Abajo, la fiesta estaba llegando a su punto álgido. Las risas y la conversación fluían tan libremente como el licor de primera, y Daniel se lo estaba pasando de maravilla. Pude verlo a través de la ventana de su estudio, gesticulando con amplitud mientras contaba lo que probablemente era una historia exagerada sobre una de sus victorias empresariales. El timbre sonó, y escuché a la asistenta abrir, seguido de una ligera conmoción en la entrada. Luego escuché la voz de Miranda, clara y segura, preguntando por mí por mi nombre. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero no era por nerviosismo, era anticipación. Este era el momento en que la invisible Sofía salía de las sombras a la luz, el momento en que, simplemente niñera, se convirtió en algo que Daniel Montaner nunca había visto venir. Eché una última mirada a mi habitación del ático, a los muebles sencillos, a la pequeña ventana, al espacio que había sido tanto un santuario como una prisión durante más de 3 años. Mañana me despertaría en un lugar completamente diferente. Esta noche, Daniel Montaner estaba a punto de aprender que no solo había albergado a una niñera, sino a una mujer de negocios que había estado construyendo un imperio justo debajo de sus narices. ¿Y la mejor parte? Estaba a punto de enterarse delante de todos los que importaban en su mundo. El sonido de la voz de Miranda Chen en la entrada de los Montaner fue como una piedra que cae en agua en calma. Ondas de reconocimiento y conversación susurrada se extendieron por la fiesta en oleadas. Pude escuchar la confusión de Daniel desde 2 pisos de altura, su voz transmitiendo ese tono particular que usaba cuando algo inesperado amenazaba su velada cuidadosamente orquestada. «Lo siento, pero no creo que estuviera en la lista de invitados de esta noche», dijo, tratando de mantener la compostura mientras claramente estaba fuera de juego. «Oh, no estoy aquí por tu fiesta», respondió Miranda, y pude imaginar la ligera sonrisa que ponía cuando estaba a punto de soltar una línea perfectamente sincronizada. «Estoy aquí por Sofía. Tenemos asuntos que tratar». El silencio que siguió fue ensordecedor. En el mundo de Daniel, los negocios se llevaban a cabo en salas de juntas y clubes privados, no por actrices que aparecían en fiestas privadas pidiendo ayuda. Prácticamente podía sentir cómo su cerebro luchaba por procesar esta información mientras bajaba las escaleras, pero no me apresuré. Durante 3 años, me había movido por esta casa como un fantasma, rápido y desapercibido. Esta noche, descendí esas escaleras como si fueran mías, tomándome mi tiempo, dejando que mis tacones golpearan el mármol con un ritmo intencionado. Cuando llegué al piso principal, la fiesta se había detenido efectivamente. 30 de las personas más influyentes de Madrid estaban mirando el cuadro en la entrada. Miranda Chen, impresionante con un vestido azul zafiro que probablemente costaba más que mi salario anual, de pie junto a Daniel Montaner, que parecía que alguien acababa de decirle que las leyes de la física habían sido suspendidas. «Miranda», dije calurosamente, extendiendo mi mano como si nos estuviéramos encontrando en cualquier función comercial normal. «Gracias por venir. Espero que el momento no sea demasiado inconveniente». «En absoluto», respondió, estrechando mi mano con el tipo de calidez reservada para colegas valiosos. Estaba por la zona y quería hablar sobre la cuenta Richardson. Creo que estamos listos para seguir adelante con la expansión. Los términos no significaban nada para la mayoría de las personas que escuchaban, pero sonaban importantes, profesionales y caros, lo cual era exactamente el punto. La cara de Daniel había pasado por varios cambios de color interesantes. «Lo siento, pero ¿qué está pasando exactamente aquí?» Miranda se volvió hacia él con el tipo de atención educada que uno podría dar a alguien que había interrumpido una conversación importante. «Oh, debes ser la actual empleadora de Sofía, Daniel Montaner, ¿no es así? He oído hablar mucho de ti». La forma en que dijo «actual empleador» hizo que sonara temporal, de transición, como un trampolín en lugar de un destino, lo cual, me estaba dando cuenta, era exactamente lo que había sido. «Sofía no tiene reuniones de negocios», dijo Daniel, con la voz más tensa ahora. «Ella es nuestra niñera, y una excepcional, estoy segura», respondió Miranda con suavidad. «Pero también es la fundadora y CEO de Pinnacle Care Services, una de las firmas de gestión de cuidado infantil más exclusivas de la costa este. ¿No lo sabías?» El silencio que siguió podría haberse tallado con un cuchillo.
Observé la cara de Daniel mientras procesaba esta información. Vi el momento exacto en que la confusión cambió a algo que casi parecía traición. Pero debajo de eso, capté algo más. Un destello de respeto que nunca me había mostrado antes, seguido rápidamente de vergüenza, al darse cuenta de que todos estaban observando su reacción. «Eso es imposible», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Ella vive aquí. Ha sido nuestra empleada durante 3 años». «Sofía tiene el don de la compartimentación», dijo Miranda, con su formación de actriz evidente en la forma en que dominaba la atención de la sala sin parecer esforzarse. «Es una de las cualidades que la hacen tan valiosa. Puede gestionar múltiples situaciones de alta presión simultáneamente, manteniendo una discreción absoluta. Es raro encontrar a alguien que pueda construir un negocio multimillonario sin dejar de brindar el tipo de atención personal que su familia ha recibido». Multimillonario. El número flotaba en el aire como una acusación, y vi a varios invitados intercambiar miradas. Estas eran personas que entendían lo que eso significaba, que sabían que construir un negocio a ese nivel requería inteligencia, estrategia y habilidades que no se habían molestado en notar en la mujer que había estado cuidando a los hijos de Daniel. La senadora Gómez dio un paso adelante, sus instintos de política reconociendo una historia interesante cuando escuchó una. «Sofía, ¿verdad? Tengo que decir que esto es fascinante. ¿Cómo se las arregla uno para construir un negocio de esa magnitud mientras trabaja a tiempo completo?» Este era mi momento. La pregunta que había estado preparándome para responder durante meses, la explicación que remodelaría la forma en que todos en esta sala me veían, y cómo Daniel se vería a sí mismo. «Gestión del tiempo y pasión», dije, mirando directamente a sus ojos. «Cuando realmente crees en lo que estás construyendo, encuentras formas de hacerlo funcionar. He estado desarrollando Pinnacle Care durante mis horas libres, pero la experiencia que he adquirido aquí con la familia Montaner ha sido invaluable. Comprender las necesidades únicas de las familias de alto rendimiento, gestionar horarios complejos, coordinar con otros profesionales, todas esas habilidades se traducen directamente en lo que mis clientes necesitan». Me giré ligeramente, dirigiéndome a la sala, pero manteniendo a Daniel en mi visión periférica. Las familias con las que trabajo ahora no solo buscan niñeras, necesitan una gestión integral del hogar, coordinación educativa y alguien que pueda integrarse perfectamente en sus vidas profesionales y sociales. Es un servicio especializado para un mercado específico. ¿Y desarrollaste este modelo de negocio mientras trabajabas aquí?, preguntó Rebeca Martínez, la emprendedora tecnológica. Su tono sugería un interés profesional genuino más que mera curiosidad. «La familia Montaner ha sido un increíble laboratorio de aprendizaje», dije, permitiéndome una ligera sonrisa. «He podido observar y comprender los desafíos a los que se enfrentan familias como la suya cuando intentan equilibrar las exigencias profesionales con las responsabilidades familiares. Cada día aquí ha contribuido a mi capacidad de servir mejor a mis clientes actuales». La cara de Daniel ahora estaba cambiando de emociones como un caleidoscopio. Pude verlo recalculando cada interacción que habíamos tenido, cada suposición que había hecho, cada desprecio casual que había pronunciado. La mujer que había tratado como ayuda invisible había estado construyendo algo lo suficientemente significativo como para atraer a una estrella de Hollywood como socia comercial. «¿A cuántas familias estáis sirviendo actualmente?», preguntó alguien desde el fondo de la multitud. «12 clientes principales con un equipo de 6 especialistas», respondí. «Somos selectivos con quienes trabajamos, centrándonos en familias que valoran la excelencia y comprenden que un servicio premium requiere una remuneración premium». La frase «remuneración premium» golpeó la sala como una pequeña explosión. Estas personas entendían el dinero, y la implicación era clara. Ya no estaba ganando un salario de niñera. Miranda se acercó, interpretando su papel a la perfección. «Lo que me lleva a por qué estoy aquí esta noche. La cuenta Richardson que mencioné, necesitan a alguien que supervise la gestión de su hogar mientras James hace la transición de la empresa después del divorcio. Es un contrato importante y necesitamos finalizar los términos». Se volvió hacia Daniel, con el tipo de atención educada que uno muestra a las figuras periféricas en conversaciones importantes. «Espero que nos perdone por llevar a cabo negocios en su encantadora fiesta, pero la agenda de Sofía es bastante exigente en estos días». Daniel abrió la boca, la cerró y luego la volvió a abrir. Por quizás primera vez en su vida adulta, se quedó completamente sin habla. «En realidad», dije, aprovechando el momento que había estado esperando,
Este momento es perfecto. Tenía la intención de discutir mis planes de transición con usted, señor Montaner. La palabra transición lo golpeó como un golpe físico. ¿Transición? Dejaré los puestos domésticos a tiempo completo para concentrarme por completo en Pinnacle Care. Emma y Connor están en una edad en la que necesitan más independencia de todos modos, y estoy segura de que encontrará a alguien maravilloso para que se encargue de su cuidado diario. Las implicaciones prácticas comenzaban a amanecerle. No más Sofía para gestionar los horarios de sus hijos, coordinar sus actividades, manejar las innumerables pequeñas crisis que mantenían su hogar funcionando sin problemas. No más eficiencia silenciosa que le permitiera concentrarse por completo en su negocio, sin preocuparse por el frente interno. Pero más que eso, se estaba dando cuenta de que durante 3 años había tenido a alguien excepcional trabajando para él y nunca se había molestado en darse cuenta. El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron segundos. El mundo de Daniel acababa de cambiar de eje, y pude verlo luchando por recalibrar todo lo que creía saber sobre la mujer que había estado viviendo en su casa, cuidando a sus hijos, y aparentemente construyendo un imperio que nunca se había molestado en notar. ¿Cuándo?, preguntó finalmente, con la voz más suave que nunca le había oído. 2 semanas, respondí, manteniendo mi tono profesional. Eso debería darte tiempo para encontrar la atención de reemplazo adecuada y permitirme hacer la transición de Emma y Connor gradualmente. Nunca los dejaría sin el apoyo adecuado. Incluso en este momento de completo cambio de roles, pude ver que su primera preocupación seguía siendo sus hijos. Era un detalle que parecía sacudirlo más que cualquier otra cosa que hubiéramos discutido. Rebeca Martínez dio un paso adelante, con su mente de emprendedora claramente funcionando. Sofía, me encantaría saber más sobre tu modelo de negocio. ¿Estás aceptando nuevos clientes? Selectivamente, respondí. Nuestra lista de espera es bastante sustancial, pero siempre estamos interesados en hablar con familias que valoran la excelencia. Solo la cuenta Richardson vale 7 cifras anuales, añadió Miranda casualmente, como si estuviera hablando del tiempo. Y ese es solo un contrato. Vi cómo el número golpeaba la sala como una ola. 7 cifras. Para servicios de cuidado infantil. Las personas que Daniel había invitado para impresionarlo, ahora me miraban con el tipo de respeto que había estado buscando para sí mismo durante toda la velada. ¿7 cifras? Repitió la senadora Gómez, con su mente política claramente calculando las implicaciones. ¿Para la gestión del hogar? Para servicios integrales de apoyo familiar, corregí. Cuando estás gestionando múltiples propiedades, coordinando viajes internacionales, supervisando la educación y las actividades de los niños, y manteniendo una discreción absoluta sobre asuntos familiares delicados, no es solo cuidado infantil, es gestión del hogar a nivel ejecutivo. La cara de Daniel se había puesto pálida. Pude verlo dándose cuenta de que la simple niñera, a la que había estado pagando un salario modesto, había estado brindando servicios por valor de potencialmente millones de euros al año, y nunca se había dado cuenta. Pero el verdadero golpe aún estaba por venir. En realidad, dijo Miranda, metiendo la mano en su bolso, tengo algo para ti, Sofía. Un pequeño regalo de celebración. Sacó una pequeña caja envuelta que reconocí de inmediato. Dentro estaban las llaves de mi nuevo coche. No cualquier coche, sino el BMW X5 blanco perla con el que había soñado durante años. El mismo modelo que conducía Patricia, excepto que el mío era más nuevo, con características que ella nunca se había molestado en actualizar. No lo hiciste, dije, aunque habíamos planeado este momento hace semanas. El éxito debe celebrarse, respondió Miranda con una sonrisa. Además, no puedes conducir en ese Honda cuando te reúnas con clientes como los Richardson. El simbolismo era perfecto. Durante 3 años, había aparcado mi destartalada Honda detrás de la cocina como ayuda contratada. Esta noche, me iría en un sub de lujo que anunciaba que pertenecía a la misma estratosfera económica que las personas que nos rodeaban. Los ojos de Daniel se fijaron en el mando de las llaves en mis manos con una expresión que nunca había visto antes. Ya no era solo sorpresa o confusión, era algo más parecido a la admiración, mezclado con lo que podría haber sido arrepentimiento. El concesionario de BMW lo entregó esta tarde, continuó Miranda. Está aparcado afuera siempre que estés lista. ¿Le compraste un coche a Sofía? La voz de Emma interrumpió la conversación de los adultos como una campana. Me volví para ver a los 2 niños en la parte superior de las escaleras con sus pijamas. Obviamente se habían escapado de sus habitaciones para ver de qué se trataba todo el revuelo. Emma, Connor, a la cama.
dijo Daniel automáticamente, pero su voz carecía de su autoridad habitual. ¿Es esa Miranda Chen? Connor preguntó, con sus prioridades de 6 años firmemente establecidas. ¿De las películas? Miranda soltó una carcajada, un sonido genuino que rompió la tensión. Lo es, cariño. Y vosotros debéis ser los famosos Connor y Emma de los que tanto he oído hablar. ¿Sofía habla de nosotros?, preguntó Emma, bajando las escaleras a pesar de la directiva de su padre. Todo el tiempo, le aseguró Miranda. Me ha contado lo inteligentes que sois ambos, lo amables que sois, y cuánto os quiere. Este fue el momento que rompió algo en la expresión de Daniel. Ver a sus hijos interactuar con Miranda, ver la cálida facilidad entre ellos, y la mujer que había descartado como simplemente la ayuda, pareció finalmente hacerle entender exactamente lo que había sido demasiado ciego para ver. ¿De verdad le compraste un coche a Sofía?, preguntó Connor con la franqueza que solo los niños pueden tener. Estoy celebrando su éxito, respondió Miranda. Sofía ha construido algo asombroso y merece estar orgullosa de ello. ¿Qué construyó?, preguntó Emma. Miranda me miró y yo asentí. Este fue el momento en que todo finalmente estaría a la vista. Vuestra Sofía es la CEO de su propia empresa, explicó Miranda a los niños. Ayuda a otras familias como la vuestra, asegurándose de que los niños estén seguros y felices mientras sus padres trabajan. Ha estado construyendo este negocio mientras os cuidaba, y ahora tiene tanto éxito que va a dedicarse a él a tiempo completo. ¿Eso significa que te vas?, preguntó Connor, y pude oír la preocupación en su voz. Me arrodillé a su altura, ignorando a la multitud de adultos que observaban cómo se desarrollaba este drama familiar. Significa que ya no viviré aquí, cariño. Pero también significa que todo lo que aprendí cuidando de ti y de Emma me ayudó a convertirme en alguien que también puede ayudar a muchos otros niños. ¿Estás orgulloso de ella?, preguntó Emma a su padre directamente, con el tipo de pregunta inocente que puede devastar a un adulto. Daniel miró a su hija, luego a mí, luego a la sala llena de gente que esperaba su respuesta. Pude verlo luchando con la magnitud de su error de juicio, con la comprensión de que había tenido a alguien excepcional en su casa durante 3 años y nunca se había molestado en verla realmente. Sí, dijo en voz baja, estoy muy orgulloso de ella. Era la primera vez que me decía algo así, y a pesar de todo, sentí una oleada de la validación que había estado buscando durante tanto tiempo. Pero era demasiado tarde para que la validación cambiara algo. El impulso de este momento me estaba llevando hacia un futuro donde su opinión sobre mí era irrelevante. El coche es realmente precioso, le dije a Miranda, sosteniendo las llaves, aunque siento que debería verlo antes de creer que es real. Oh, es real, me aseguró. Y totalmente equipado. Te encantarán los asientos con calefacción. El BMW de Patricia Montaner no tenía asientos con calefacción. El detalle era pequeño, pero en esta multitud se notaría. ¿Deberíamos ir a echar un vistazo?, sugirió Miranda. Me encantaría ver tu reacción. Me volví hacia Daniel, manteniendo la cortesía profesional que siempre le había mostrado, incluso cuando nuestra relación cambió fundamentalmente. Señor Montaner, ¿me disculpa unos minutos? Sé que tiene invitados a los que atender. Asintió en silencio, todavía procesando las revelaciones de la noche. Cuando Miranda y yo nos dirigimos hacia la puerta principal, seguidas por varios invitados curiosos, escuché a Connor preguntarle a su padre: «Papá, ¿por qué no sabías que Sofía era importante?» La pregunta flotó en el aire detrás de nosotros cuando salimos al fresco aire de la noche. Afuera, estacionado de manera prominente en la entrada circular entre un Maserati y un Tesla, estaba mi BMW X5 blanco perla, su pintura brillando bajo las luces exteriores de la mansión. Pero más que el coche en sí, era lo que representaba, la prueba de que la mujer invisible que había sido descartada como simplemente la niñera, había construido algo real, algo valioso, algo que exigía respeto. Mientras la pequeña multitud se reunía alrededor del coche, admirando sus características y haciendo preguntas sobre mi negocio, vi a Daniel observando desde la ventana de su estudio. Ya no era el centro de atención en su propia fiesta, y pude verlo dándose cuenta de que la persona más interesante de su casa esta noche había sido la que había pasado por alto durante 3 años. Las llaves se sentían sólidas y reales en mi mano cuando presioné el botón para desbloquear las puertas. Las luces del BMW parpadearon en respuesta, y escuché varios murmullos de aprobación de la multitud. Este era el momento en que todo cambió. Cuando dejé de ser alguien que trabajaba para la familia Montaner y me convertí en alguien que simplemente había elegido trabajar con ellos por un tiempo.
Pero la verdadera transformación no estaba en las llaves del coche, ni en el éxito empresarial, ni siquiera en el respeto que finalmente estaba recibiendo del círculo social de Daniel. La verdadera transformación estaba en cómo me veía a mí misma. Por primera vez en 3 años, no estaba mirando la mansión Montaner desde la entrada del personal. Estaba de pie frente a ella como una igual, sosteniendo las llaves de mi propio futuro. El interior del BMW era aún más hermoso de lo que había imaginado. Asientos de cuero color crema, un techo solar panorámico y ese distintivo olor a coche nuevo que de alguna manera lograba capturar la esencia misma de la posibilidad. Mientras me sentaba en el asiento del conductor, ajustando la posición y pasando las manos por el volante, sentí algo que no había experimentado en años, la absoluta certeza de que estaba exactamente donde pertenecía. Miranda se deslizó en el asiento del pasajero a mi lado, su sonrisa radiante con la satisfacción de un plan perfectamente ejecutado. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Como justicia», respondí, sorprendiéndome a mí misma de lo rápido que llegó la palabra. A través del parabrisas, pude ver a los invitados de Daniel dispersos por su jardín delantero, algunos admirando el coche, otros hablando en pequeños grupos sobre lo que acababan de presenciar. Pero mi atención se centró en la ventana de su estudio, donde Daniel estaba solo, observándonos con una expresión que no podía descifrar del todo. «¿Sabes?», dijo Miranda, siguiendo mi mirada. «No creo que esté enfadado. Parece más aturdido que otra cosa». Tenía razón. Daniel no parecía furioso ni ofendido. Parecía como alguien que acababa de descubrir que la persona sentada a su lado en un largo vuelo era en realidad un autor famoso, cuyo trabajo había admirado durante años. El reconocimiento impactado se mezclaba con la vergüenza por su propia ceguera. Probablemente está calculando cuánto dinero podría haber estado ganando si realmente hubiera prestado atención a lo que era capaz de hacer, dije, aunque sin la amargura que podría haber sentido incluso hace una semana. Tal vez, estuvo de acuerdo Miranda, o tal vez se está dando cuenta de que tenía algo excepcional en su casa y nunca se molestó en apreciarlo. La senadora Gómez apareció en mi ventana, golpeando suavemente el cristal. La bajé, curiosa por saber qué podría querer discutir la política más influyente de Madrid. «Sofía, espero que me perdones la intrusión, pero estoy genuinamente fascinada por lo que has construido. Mi jefe de gabinete ha estado luchando por encontrar una guardería fiable que pueda manejar los requisitos de seguridad y la complejidad de programación de las necesidades de nuestra familia. ¿Estaría dispuesta a una conversación?» Incluso a través de mi euforia, reconocí la importancia de lo que estaba ofreciendo. La familia de un senador venía con desafíos únicos, protocolos de seguridad, atención de los medios, el tipo de escrutinio que requería absoluta discreción y profesionalismo inquebrantable. Era exactamente el tipo de cliente de alto perfil que podría elevar a Pinnacle Care a un nuevo nivel por completo. «Sería un honor discutir las necesidades de su familia, senadora», respondí. «Aunque debo mencionar que nuestra lista de espera actual es bastante sustancial». «Entiendo perfectamente», dijo. «La excelencia siempre tiene demanda. Tal vez podríamos programar algo para la semana que viene». Mientras intercambiaba información de contacto con una senadora de España mientras estaba sentada en mi nuevo BMW, vi a Daniel acercándose al coche. La multitud a nuestro alrededor había crecido, con varias personas ahora haciéndole a Miranda preguntas detalladas sobre la industria del entretenimiento, mientras que otras me bombardeaban con preguntas sobre mi modelo de negocio. Pero Daniel caminó entre la multitud con la determinación de alguien que había tomado una decisión, con la cara marcada con líneas que nunca antes había visto. Cuando llegó a mi ventana, esperó pacientemente a que la senadora Ana Gómez terminara de hablar antes de dar un paso adelante. «Sofía», dijo, con la voz sin su autoridad habitual, «¿podría hablar contigo en privado por un momento?» Consideré la solicitud, sopesando mis opciones. Una parte de mí quería marcharme en ese mismo instante, dejándolo de pie en su entrada con todas las palabras que nunca se había molestado en decir durante los últimos 3 años. Pero otra parte, la parte que realmente se había preocupado por Emma y Connor, que había mantenido el profesionalismo incluso cuando él no me había mostrado ninguno, reconoció que esta conversación necesitaba tener lugar. «Por supuesto», dije, saliendo del coche. Miranda me dio un asentimiento de ánimo y se movió para unirse al grupo de personas que admiraban las características del BMW. Daniel me llevó unos pasos más allá de la multitud, hacia el jardín lateral donde no podíamos ser escuchados. Por un momento, nos quedamos en silencio.
escuchando el sonido distante de su fiesta que continuaba sin él. 3 años, dijo finalmente, sin mirarme, sino mirando las luces de la ciudad visibles más allá de su propiedad. ¿Llevas construyendo este negocio cuánto tiempo? 18 meses en serio, respondí con sinceridad. Pero la base comenzó el día que empecé a trabajar para tu familia. Cada desafío que resolví, cada crisis que gestioné, cada sistema que creé para que tu hogar funcionara sin problemas, todo contribuyó a comprender lo que las familias como la tuya realmente necesitan. Luego se volvió para mirarme, y me sorprendió ver algo que parecía casi vulnerabilidad en su expresión. Nunca lo supe, ni siquiera pregunté. Nunca necesitaste saber, dije, manteniendo la voz suave pero firme. Fui contratada para cuidar a tus hijos y gestionar tu casa, e hice ese trabajo bien. Lo que hice en mi tiempo libre fue asunto mío. Pero fuiste extraordinaria en eso, dijo, y había asombro en su voz. La forma en que manejaste la ansiedad de Emma al empezar la escuela, cómo coordinaste el horario de tutoría de Connor, la forma en que te las arreglaste para mantener la casa en funcionamiento incluso cuando Patricia se ausentaba durante semanas seguidas. Pensé que solo eras buena siguiendo instrucciones. La admisión flotaba entre nosotros, honesta en su ignorancia. Era buena en mucho más que eso, dije en voz baja, pero solo veías lo que esperabas ver. Daniel se pasó una mano por el pelo, un gesto que nunca antes había visto en él. Lo hacía parecer más joven, menos seguro. ¿El contrato de 7 cifras que mencionó Miranda es real? Es real. La cuenta Richardson es compleja debido a los trámites de divorcio y los acuerdos de custodia, pero es exactamente el tipo de gestión familiar integral en la que Pinnacle Care se especializa. 7 cifras, repitió, casi para sí mismo. Te estaba pagando 48.000 euros al año. El número se situó entre nosotros como una acusación. No una acusación de lo que había hecho mal, sino de lo que no había logrado ver. Por 48.000 euros, había estado recibiendo servicios por un valor de potencialmente millones, proporcionados por alguien con la inteligencia, la discreción y la capacidad de construir un negocio que atraía a estrellas de Hollywood como inversores. Me estabas pagando lo que era la tarifa de mercado para una niñera interna, dije, y acepté esa tarifa porque necesitaba la experiencia y la estabilidad mientras construía algo más grande. Nos utilizaste, dijo, pero no había ira en ello, solo una especie de asombrosa comprensión. Aprendí de vosotros, corregí. Hay una diferencia. Proporcioné una excelente atención a tus hijos y un excelente servicio a tu familia. El hecho de que también estuviera construyendo mi propio futuro no disminuye lo que te di. Asintió lentamente, procesando esta distinción. Emma y Connor te adoran, y yo los adoro. Eso nunca fue falso, Daniel. Eso nunca fue parte de ninguna estrategia. Tus hijos se convirtieron en parte de mi corazón, y dejarlos es lo más difícil de todo esto. El uso de su nombre de pila pareció sorprenderlo. Durante 3 años había sido escrupulosamente formal, manteniendo los límites que había establecido. Pero esos límites ya no se aplicaban. Estábamos hablando como iguales ahora, quizás por primera vez. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora voy a construir algo más grande de lo que ninguno de nosotros imaginó posible cuando entré por primera vez por tu puerta principal, dije. Y tú encuentras a alguien maravilloso para cuidar de Emma y Connor, alguien que entienda lo especiales que son. ¿Me ayudarás a encontrar a alguien? La petición me sorprendió. ¿Quieres mi ayuda para contratar a mi reemplazo? Quiero asegurarme de que Emma y Connor reciban la mejor atención posible, dijo. Y esta noche ha dejado muy claro que no sé reconocer a las personas excepcionales cuando están justo delante de mí. Quizás era lo más honesto que me había dicho nunca, y a pesar de todo, sentí un ablandamiento hacia este hombre que finalmente estaba viendo más allá de sus propias suposiciones. Te ayudaré a entrevistar a los candidatos, accedí, y me aseguraré de que quien asuma el cargo entienda las rutinas de Emma y las necesidades de Connor. Gracias, dijo, y luego después de una pausa. ¿Sofía? Sí, lo siento. Siento no haber visto nunca de lo que eras capaz. Siento haberte tratado como si fueras invisible. Siento haber dicho que eras solo una niñera delante de mis hijos y mis invitados. La disculpa fue más de lo que esperaba, más de lo que incluso había esperado, pero no podía cambiar los últimos 3 años y no podía alterar la trayectoria en la que ahora estaba. Gracias por decirlo, respondí. Significa más de lo que puedas imaginar. ¿Te mantendrás en contacto? Quiero decir, ¿les harás saber a Emma y Connor cómo te va? Consideré la pregunta detenidamente. Siempre me preocuparé por ellos, Daniel.
pero mi relación con tu familia está cambiando. Creo que es mejor que hagamos una transición limpia. Asintió, entendiendo aunque pude ver que lo decepcionaba. Las tarjetas de visita que mencionó Miranda, ¿tienes alguna contigo? La pregunta me hizo sonreír. ¿Estás pensando en contratar a Pinnacle Care? Tal vez, dijo con una risa autocrítica, aunque sospecho que me cobraría significativamente más de 48.000 euros al año. Significativamente, coincidí, pero no con rudeza. Metí la mano en el bolso y saqué una de las tarjetas de visita que había mandado imprimir hacía meses, pero que nunca había tenido ocasión de usar en esta casa. El papel de la tarjeta era grueso, color crema, con letras en relieve que hablaban de calidad y permanencia. Mi nombre aparecía en una elegante caligrafía. Sofía Laurent, CEO, Pinnacle Care Services. Daniel tomó la tarjeta y la estudió como si fuera un artefacto de otro mundo. En muchos sentidos, lo era. ¿Laurent?, preguntó, notando que había usado mi segundo nombre en lugar de mi apellido. Suena más sofisticado que Miller, dije encogiéndome de hombros. Y es el nombre de familia, el apellido de soltera de mi abuela. Siempre me decía que la dignidad era algo que llevabas contigo, no algo que otros pudieran darte o quitarte. Parece una mujer sabia. Lo era. Le habría encantado ver este momento. Nos quedamos en un cómodo silencio durante un momento. Dos personas que habían compartido el mismo espacio durante 3 años finalmente viéndose con claridad. Debería volver con tus invitados, dije finalmente. Y debería acostar adecuadamente a Emma y Connor para la noche. Por supuesto, dijo, pero no se movió inmediatamente. Sofía, ¿sí? Por lo que vale, creo que vas a cambiarlo todo. No solo para tus clientes, sino para toda la industria. Lo que has hecho, construir algo tan significativo mientras trabajabas a tiempo completo, es extraordinario. Viniendo de Daniel Montaner, un hombre que entendía de negocios y de éxito, el cumplido significaba algo. No lo suficiente para cambiar mis planes, pero sí lo suficiente para añadir una nota de cierre a nuestra extraña relación. Gracias, dije. Eso significa mucho viniendo de ti. Mientras caminábamos de regreso hacia la casa, pude ver que mi BMW se había convertido en el centro de atención de sus invitados restantes. Miranda estaba presidiendo, contando una versión editada de nuestra asociación comercial, mientras que la senadora Ana Gómez examinaba las características interiores del coche con la atención de alguien genuinamente interesado en una posible compra. Pero lo que llamó mi atención fue la vista de Emma y Connor pegados a la ventana de su dormitorio, observando la escena de abajo con los ojos muy abiertos. Nos saludaron cuando me vieron mirar hacia arriba y yo les correspondí, sabiendo que mañana tendría que tener una conversación muy diferente con ellos sobre lo que todo esto significaba. Te van a echar mucho de menos, dijo Daniel, siguiendo mi mirada. También voy a echarlos de menos, admití, pero a veces tienes que dejar a las personas que amas para convertirte en la persona que estás destinada a ser. Era una lección que esperaba que Emma y Connor recordaran cuando fueran mayores, cuando se enfrentaran a sus propios momentos de elegir entre la seguridad y el crecimiento. Daniel abrió la boca como para decir algo más, luego pareció pensárselo mejor. En cambio, extendió su mano para un apretón de manos, la primera vez en 3 años que me ofrecía ese gesto básico de respeto profesional. Enhorabuena, Sofía, dijo mientras le daba la mano, por todo lo que has construido y por todo lo que vas a construir. Gracias, Daniel, respondí, por la oportunidad de aprender de tu familia y por finalmente verme con claridad. Mientras caminaba de regreso hacia mi coche nuevo y mi nueva vida, sentí el peso de 3 años levantándose de mis hombros. Detrás de mí había un mundo donde había sido invisible, infravalorada y descartada como simplemente la ayuda. Delante de mí había un mundo donde yo era la CEO, la que tomaba las decisiones, la que exigía respeto. Pero quizás lo más importante es que finalmente era la persona que mi abuela siempre había creído que podía ser. Alguien que llevaba su dignidad consigo, independientemente de lo que otros eligieran ver. El paseo por Madrid en mi nuevo BMW fue como flotar por un sueño que había estado teniendo durante 3 años, pero que nunca me había atrevido a creer que pudiera hacerse realidad. Los asientos de cuero, el suave rugido del motor, la forma en que otros conductores realmente me daban espacio en la carretera, todo reforzaba que ya no era la mujer invisible en el destartalado Honda que se estacionaba detrás de la cocina. Miranda había abandonado la fiesta poco después de la presentación de nuestro coche, pero no antes de programar una reunión para desayunar a la mañana siguiente para ultimar los detalles del contrato Richardson. Mientras conducía por la ciudad que pronto sería mi territorio de una manera completamente diferente, reproduje los acontecimientos de la noche
con una satisfacción que me pareció a la vez surrealista y profundamente merecida. Mi teléfono sonó a través del sistema Bluetooth del coche, y reconocí el número inmediatamente. La doctora Sarah Chen, la hermana de Miranda, y una de mis primeras clientes de Pinnacle Care. Sofía, espero no estar llamando demasiado tarde. La voz de Sarah llenó el coche. Miranda me envió un mensaje de texto sobre la gran revelación de esta noche. ¿Cómo te fue? Mejor de lo que podría haber imaginado, respondí, navegando por el tráfico del centro con una confianza recién descubierta. Tu hermana tiene un don para el momento dramático. Sarah se rió. Eso es decirlo suavemente, pero en serio, estoy muy orgullosa de lo que has logrado. Cuando te remití a Miranda hace 6 meses, nunca imaginé que esto llevaría a esto. La ironía no se me escapó de que la referencia de mi primera cliente se había convertido en mi socia comercial y el catalizador de la transformación de esta noche. Sarah, una destacada cirujana cardíaca, había contratado a Pinnacle Care cuando su niñera durante 5 años se mudó repentinamente al otro lado del país. Lo que se suponía que era un acuerdo temporal se había convertido en una asociación a largo plazo, cuando Sarah se dio cuenta de que el nivel de servicio que yo proporcionaba iba mucho más allá del cuidado infantil típico. Tengo que preguntar, continuó Sarah, ¿cómo reaccionó tu empleador cuando se dio cuenta de que su niñera en realidad estaba dirigiendo un negocio multimillonario? Creo que atónito sería la descripción más precisa, dije, entrando en el garaje del edificio de apartamentos de lujo que había estado alquilando discretamente durante el último mes. Pero para su crédito, lo manejó mejor de lo que esperaba. ¿Y cómo te sientes? Esto es enorme, Sofía. Esencialmente has revelado una identidad secreta que has estado manteniendo durante casi 2 años. Aparqué en mi plaza asignada, una plaza por la que había estado pagando durante semanas en anticipación a este momento, y me senté en el tranquilo lujo de mi coche nuevo, procesando la pregunta de Sarah. Libre, dije finalmente. Por primera vez en 3 años, me siento completamente libre. Después de despedirme de Sarah, tomé el ascensor hasta el 15º piso, con los tacones golpeando los pisos de mármol que eran míos para caminar como residente, no como visitante. El apartamento que había preparado distaba mucho de la habitación del ático en la mansión Montaner. Ventanas de suelo a techo con vistas al puerto, una cocina con encimeras de granito que realmente podría usar, y lo más importante, una oficina en casa donde podría dirigir Pinnacle Care sin esconderme en las esquinas y susurrar en las llamadas telefónicas. Pero mientras me instalaba en el espacio que representaba mi nueva vida, mis pensamientos no dejaban de volver a Emma y Connor. Mañana tendría que explicar a 2 niños que se habían convertido en familia que me iba, y de alguna manera, hacerles entender que no era porque no los amaba. Mi teléfono de trabajo zumbó con un mensaje de texto de un número desconocido. Soy la senadora Gómez. ¿Le vendría bien a las 9 a.m. del martes una consulta inicial? Mi oficina puede enviar un coche si es necesario. Me quedé mirando el mensaje, sintiendo el peso de lo rápido que estaba cambiando todo. Hace 3 días, había sido ayuda invisible. Ahora, una senadora de España se ofrecía a enviar un coche para llevarme a una reunión de negocios. Respondí confirmando la cita. Luego me serví una copa de vino de la botella que había estado guardando para este preciso momento. De pie en mi ventana, mirando las luces de la ciudad que ya no parecían algo de lo que estaba excluida, me permití absorber por completo lo que había sucedido. La fiesta de Daniel Montaner tenía la intención de mostrar su éxito, de reforzar su posición en la estructura de poder de Madrid. En cambio, se había convertido en el escenario de mi paso de la invisibilidad a la igualdad, o quizás incluso a la superioridad, si las proyecciones de ingresos de Miranda resultaban precisas. Pero más que el éxito financiero, más que el reconocimiento o el respeto que finalmente había recibido, lo que más importaba era saber que lo había hecho éticamente. No había saboteado a la familia Montaner, ni había comprometido la atención que había brindado a sus hijos. Simplemente me había negado a limitarme a lo que otros esperaban de mí. Los pendientes de perlas de mi abuela captaron la luz mientras me movía, y casi podía oír su voz. La dignidad no se da, Sofía, se lleva. Esta noche, finalmente había aprendido a llevar la mía abiertamente. La mañana siguiente llegó antes de lo que quería, trayendo consigo la conversación más difícil que había tenido que tener en años. Emma y Connor me esperaban en el comedor, con los rostros serios como se ponen los rostros de los niños cuando sienten que algo importante está sucediendo. Daniel estaba notablemente ausente, habiéndose ido temprano, para lo que sospechaba que era una reunión deliberadamente programada.
Esta conversación era mía. ¿De verdad te vas?, preguntó Emma sin preámbulos, su enfoque directo cortando directamente el corazón de todo lo que había estado tratando de averiguar cómo explicar. No os dejo, dije con cuidado, sentándome a la mesa donde había compartido el desayuno con ellos cientos de veces. Estoy cambiando la forma en que trabajo, lo que significa que ya no viviré aquí, pero el tiempo que pasé cuidándolos me ayudó a aprender a cuidar también a otros niños. Pero queremos que nos cuides, dijo Connor, con su lógica de 6 años impecable. Y me encantaba cuidarlos, respondí con honestidad. Pero a veces, cuando te vuelves muy bueno en algo, tienes la oportunidad de hacerlo de formas más grandes. Como ahora Connor es un lector tan bueno que ya está listo para libros más difíciles. Emma consideró esta analogía con la seriedad que ponía en todos los asuntos importantes. ¿Así que es como que te gradúas de nosotros? La frase era tan perfectamente infantil y, sin embargo, tan precisa que tuve que sonreír. Así es, cariño. Me gradúo. ¿Nos seguirás visitando?, preguntó Connor. Esta era la pregunta que había estado temiendo. Siempre os querré a los dos, pero mi nuevo trabajo significa que estaré muy ocupada ayudando a otras familias. Es mejor que te concentres en conocer a quien sea que tu papá encuentre para que se encargue de vosotros a continuación. ¿Serán tan buenos como tú?, preguntó Emma. Serán diferentes a mí, dije con diplomacia, pero tu papá prometió encontrar a alguien muy especial. Pasamos la hora siguiente repasando sus rutinas, hablando de sus próximas actividades y, esencialmente, despidiéndonos de la manera que los niños necesitan, con atención a los detalles prácticos que hacían que el concepto abstracto de mi marcha pareciera manejable. Cuando Daniel regresó a casa esa tarde, yo estaba en mi habitación del ático empacando la última de mis pertenencias. El espacio que había sido mi mundo entero durante 3 años podía ser empacado en 4 cajas y 2 maletas, un recordatorio de lo poco que me había permitido acumular mientras construía algo más grande. ¿Cómo se lo tomaron?, preguntó desde la puerta. Mejor de lo que esperaba, respondí con honestidad. Los niños son más resistentes de lo que les damos crédito. He programado entrevistas para este fin de semana, dijo. ¿Estarías disponible para participar en ellas? Por supuesto. Quiero asegurarme de que quien elijas entienda lo que Emma y Connor necesitan. Asintió. Luego se quedó allí un momento como si hubiera algo más que quisiera decir. Daniel, dije, volviéndome de mi embalaje para enfrentarlo directamente. Estarás bien. Tus hijos son maravillosos, y encontrarás a alguien que pueda brindarles la atención que necesitan. Solo recuerda ver realmente a la persona que contrates. No cometas el mismo error 2 veces. No lo haré, dijo en voz baja. Sofía, sé que dije esto anoche, pero necesito volver a decirlo. Lo siento, no solo por cómo te traté, sino por lo que me perdí. Tener a alguien como tú en mi casa, y nunca reconocer lo que eso significaba, fue un fracaso por mi parte. Fue una experiencia de aprendizaje para ambos, respondí, y me llevó exactamente a donde necesitaba estar. Esa noche, mientras cargaba mis cajas en mi BMW y me preparaba para marcharme de la mansión Montaner por última vez como su empleada, encontré a Emma y Connor esperándome en la puerta principal. «Te hicimos algo», dijo Emma, sosteniendo un dibujo que nos mostraba a los 3 juntos, con corazones y flores y el tipo de entusiasmo artístico que solo los niños pueden aportar a sus creaciones. «Es para que recordemos cuánto te queremos», añadió Connor, «y para que tú también recuerdes cuánto te queremos». Me arrodillé y los abracé a ambos, sintiendo la mezcla agridulce de orgullo y pérdida que viene con cualquier final significativo. «Nunca, jamás olvidaré cuánto os quiero a los dos», les prometí, «y cada vez que ayude a otra familia, recordaré lo que aprendí al ser vuestra Sofía». Cuando me alejé de la mansión Montaner esa noche, con el dibujo cuidadosamente colocado en el asiento del pasajero, supe que dejaba atrás más que un trabajo. Dejaba atrás la versión de mí misma que había aceptado ser invisible, que se había conformado con ser infravalorada, que había creído que las opiniones de los demás sobre su valía eran más importantes que su propio conocimiento de lo que era capaz de lograr. La mujer que se alejaba en el BMW blanco perla era alguien completamente diferente, alguien que había aprendido a verse a sí misma con claridad, independientemente de si los demás optaban por verla o no. Hace 3 años, había entrado por la puerta principal de Daniel Montaner como alguien que buscaba trabajo. Esta noche, me iba conduciendo como alguien que había creado su propio futuro, paso a paso, mientras nadie miraba. Mañana, me despertaría en mi propio apartamento, revisaría mi agenda llena de reuniones con senadores y celebridades y líderes empresariales,
y seguiría construyendo algo que había comenzado como un sueño desesperado y se había convertido en un testimonio de lo que es posible cuando te niegas a aceptar las limitaciones de los demás sobre tu potencial. Pero esta noche, simplemente conduje por la ciudad con las ventanillas bajadas, dejando que el aire fresco se llevara los últimos rastros de invisibilidad y abrazando la verdad que siempre había sabido pero que finalmente había aprendido a poseer. Nunca fui simplemente una niñera. Era extraordinaria. Siempre había sido extraordinaria. La diferencia era que ahora todos podían verlo.